Hola, muy buenos días, amigo o amiga educando. Bienvenido a esta asesoría en línea. El día de hoy vamos a comenzar con la actividad número 3 del módulo de operaciones avanzadas. Actividad número 3 de este módulo de operaciones avanzadas. Si tienes tu libro, lo puedes encontrar en la página número 33. El propósito de esta actividad es que usted va a aprender a multiplicar y a dividir con números con signo, ¿sí? Multiplicar y dividir números con signo. Pero vamos a ir repasando conforme vamos avanzando en la actividad. La actividad inicia con una pregunta: ¿ha comprado usted a crédito o en abonos? ¿Los pagos que ha realizado son fijos o son iguales? Esa es la primera pregunta que nos hace la actividad al comenzar a leer ahí. Esto se lo puede comentar con su asesor, ¿sí? Porque pues quizá en ocasiones, dice ahí el libro, en ocasiones la poca liquidez de nuestra economía nos obliga a comprar cosas en abonos. Generalmente las tiendas que venden en abonos agregan un porcentaje de interés al precio final y lo dividen en un cierto número de pagos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejercicios que tienen que ver más o menos sobre este tema. Entonces usted puede comentarlo ahí con su asesor. La pregunta 1 nos dice que vamos a analizar las siguientes situaciones y vamos a utilizar números con signo para realizar o responder lo que se nos pide. Por ejemplo, hablando acerca de abonos y de semanas en la recta numérica, dice la pregunta: si se establece como 0 las 0 horas del día de hoy, ¿dónde ubicaría 3 semanas antes en una recta numérica? Bueno, pues aquí tenemos nuestra recta numérica. Recuerden que la recta numérica siempre empieza con el 0 y a partir de ahí tenemos cantidades positivas hacia la derecha y cantidades negativas hacia la izquierda. Esa es la recta numérica, siempre está formada de esa manera, ¿sí? Cantidades positivas a la derecha, cantidades negativas a la izquierda. Si consideramos que el día de hoy, ¿sí? Si consideramos que el día de hoy lo vamos a tomar como el día 0, es decir, el punto central de nuestra recta numérica, en esta recta numérica, ¿cómo podríamos o dónde ubicaríamos 3 semanas antes del día de hoy? ¿Sí? ¿Cómo ubicaríamos 3 semanas antes del día de hoy? Aquí ubicamos con una flechita el hoy. Y si a cada unidad, es decir, a cada espacio, le damos la equivalencia de una semana, es decir, aquí sería una semana, 2 semanas, 3 semanas, eso quiere decir que 3 semanas antes estaría en el -3, ¿sí? 1, 2, 3, 3 semanas antes, en el -3. ¿Y dónde ubicaríamos? También en la recta numérica, ¿dónde ubicaríamos 8 semanas después? Es decir, 8 semanas en el futuro. Como estamos hablando después, estamos hablando de cantidades que están en la parte positiva, estaríamos hablando de que sería en el +8. Ahí está. El 0 indica el presente, hoy, como cada cuadrito, cada espacio nos representa una semana. 3 semanas antes sería -3, 8 semanas después, 8 semanas en el futuro, sería +8. La pregunta C nada más nos pide, el inciso C solamente nos pide que lo escribamos en su módulo, que ustedes lo escriban en su módulo como si fuera un número con signo. Sencillo, porque en la recta numérica ya nos lo da. Entonces, 3 semanas antes usando un número con signo, -3. 8 semanas después usando el número con signo, +8. Entonces, estamos repasando al mismo tiempo lo que hemos visto en la actividad anterior. Entonces, vamos con la pregunta E. A partir de esta pregunta, la pregunta E, ustedes ya van a poder, vamos a empezar a utilizar un poco el tema de abonos, de depósito, de deuda, ¿sí? Y de ahorro, ¿sí? Vamos a ver, usando signos, tanto positivo como negativo, represente un depósito al banco de 100 pesos, ¿sí? Y también, usando números con signo, representemos una deuda de 100 pesos. Recuerden que los signos positivo y negativo tienen un uso específico dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? Por ejemplo, los signos positivos, en el caso del dinero, puede utilizarse cuando estamos ahorrando, cuando estamos recibiendo dinero,
cuando estamos a lo mejor recibiendo nuestro pago, ¿sí? Recibiendo un pago, recibiendo nuestro salario, cuando estamos vendiendo algo. Son cantidades positivas porque son ingresos para nosotros, pero generalmente se utilizan las cantidades negativas cuando estamos pagando, cuando estamos perdiendo, cuando tenemos una deuda, porque es dinero que perdemos o que entregamos. Entonces, por ejemplo, en el caso de un depósito al banco, vendría siendo un ahorro, ¿sí? Por lo tanto, es dinero que vamos a ganar, vamos a tener ahí guardadito. Por lo tanto, generalmente cuando se trata de depósito, de ahorro, utilizamos signos positivos, más 100. A diferencia de que si estaríamos hablando de una deuda, por ejemplo, le debemos 100 pesos al banco y cuando nos paguen tenemos que pagarlo, quiere decir que ese dinero lo vamos a perder, ¿sí? Y generalmente cuando se trata de deuda, de pérdida, utilizamos signos negativos, menos 100. El inciso F también es algo similar, pero aquí ya empezamos a hablar un poco acerca de los abonos cuando tenemos una deuda. Porque cuando se tiene una deuda, generalmente lo que se hace es tener un total y dividirlo en 6 meses, en 10 meses, en 18 meses, en 12 meses, dependiendo de quién sea a que le debamos, ¿sí? Generalmente utilizan 6, 12 meses, 18 meses y cada mes se paga la misma cantidad. Por ejemplo, aquí dice, escriba una operación que represente la siguiente situación. Juan planea ahorrar 100 pesos cada mes durante 6 meses. ¿Cuánto dinero ahorrará? Comenzamos con ahorro y ahorita vamos con el caso de deuda. 100 pesos cada mes durante 6 meses. Es decir, si estamos ahorita al mes de mayo, ahorro 100 pesos. En junio, otros 100. En julio, otros 100. Agosto, septiembre, octubre. Durante 6 meses estuve ahorrando 100 pesos durante cada mes. ¿Cuánto dinero tengo ahorrado después de 6 meses? Ahí lo tenemos, 600 pesos. Pero vamos a hacer una operación. ¿Qué operación tendríamos que hacer? El 100 se está repitiendo 6 veces y eso lo podemos expresar como una multiplicación, ¿sí? El 100 se está repitiendo 6 veces, lo podemos expresar como una multiplicación, 100 por 6. Y como es un ahorro, ahorrará 600 pesos, lo mantenemos como un signo positivo, ¿sí? Porque es ahorro, es dinero que Juan estará guardando y tendrá disponible más adelante. Caso contrario de cuando se trata de una deuda, ¿no? Cuando se trata de una deuda, ya no se considera signo positivo, sino que estaríamos considerando signos negativos. Para el caso de una deuda tenemos el inciso G. Dice, escribe una operación que represente la siguiente situación. Los abonos de una pantalla plana son de 100 pesos. Juan todavía debe 6 pagos. ¿Cuánto dinero debe Juan? Debe 6 pagos. Su primer pago que él va a hacer van a ser de 100 pesos. El segundo pago que él haga también. Y así lo que él debe son 6 pagos. Aquí están sus 6 pagos. ¿Cuánto dinero debe todavía Juan? 600 pesos. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Estamos hablando de una cantidad que se está repitiendo. El 100 se está repitiendo 6 veces. 100, 6 veces se puede representar como una multiplicación, pero como se trata de una deuda, el 100 lo vamos a considerar como una cantidad negativa, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por 6 y 100 por 6 el resultado es 600. Pero recuerden, como se trata de una deuda, ese 600 también lo vamos a considerar negativo, ¿sí? Porque se trata de dinero que Juan va a perder porque se lo debe. A lo mejor se lo debe a Electra o a Coppel, a Liverpool, lugares donde generalmente venden pantallas planas en abonos. Entonces, ahí lo tenemos. Respondemos entonces que Juan debe menos 600 pesos. 600 pesos negativo porque es algo que él va a perder. Y continuamos entonces con la pregunta H.
que está más o menos relacionado, nos dice, escribe una operación que represente la siguiente situación. Juan ha ahorrado cada mes durante los últimos 6 meses, ¿sí? ¿Cuánto dinero menos tenía hace 6 meses? Juan empezó a ahorrar, vamos a decir que empezó a ahorrar en enero, ¿sí? En enero comenzó a ahorrar, ahorró 100 pesos. Para febrero, otros 100 pesos. Para marzo, otros 100 pesos. Abril, mayo, junio, ahí está. Es lo que ha ahorrado los últimos 6 meses. Es decir, que Juan hoy tiene 600 pesos más ahorrados de los que tenía en enero, ¿sí? Hoy Juan tiene 600 pesos más de lo que tenía ahorrado en enero. Podemos hacer la misma operación, 100 por 6 nos da 600. Pero la pregunta nos dice, ¿cuánto dinero menos tenía hace 6 meses? ¿Sí? Hoy Juan tiene 600 pesos más. Hace 6 meses ese dinero no lo tenía. Por lo tanto, Juan hace 6 meses tenía 600 pesos menos, ¿sí? Y lo representamos con cantidad negativa porque es algo que Juan no tenía en enero y que en junio Juan ya tiene, ¿sabes? Entonces, hay que tener cuidado con esas palabritas que nos dicen a veces los ejercicios, porque a veces llega a confundir. Entonces, ¿cuánto dinero menos tenía Juan hace 6 meses, en enero? Tenía 600 pesos más, que durante de enero a junio fue ahorrando y que hoy ya tiene. Y más o menos relacionado a eso es la pregunta I. Nos dice, escribe una operación que represente la siguiente situación. Juan ha gastado 100 pesos cada mes durante los últimos 6 meses. ¿Cuánto dinero más tenía hace 6 meses? A lo mejor Juan gasta 100 pesos de crédito a su celular cada mes, ¿no? A principios de enero le metió saldo a su celular, 100 pesos, ahí un paquetito. En febrero le metió otros 100 pesos. En marzo otros 100 pesos. En abril otros 100 pesos. Mayo, junio, ahí tenemos en 6 meses todo lo que Juan ha gastado en meterle saldo o crédito a su celular, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto dinero más tenía hace 6 meses? Juan ha gastado esos 600 pesos que podemos representar igual como una multiplicación 100 por 6, ¿sí? Juan ha gastado, es decir, hace 6 meses Juan no había gastado ese dinero, ¿sí? Cuando comenzó el año en enero, Juan no había gastado ese dinero, por lo tanto Juan todavía tenía ese dinero. Pero de enero hacia acá, Juan se gastó esos 600 pesos. Y por lo tanto, hace 6 meses, Juan tenía 600 pesos más, ¿sí? Es el dinero de más que tenía Juan y por eso se lo gastó, ¿sí? Muy bien. Entonces, este tipo de preguntas, coméntalo con tu asesor. Si tienes alguna duda, coméntaselo, pregúntale para que puedan llegar a una conclusión. Vamos a leer un diálogo que aparece en la página 35. Dice, si ahorramos 200 pesos a la semana durante 8 semanas y lo representamos como 200 por 8, tendremos 1,600 pesos, ¿sí? Ahorramos 200 pesos a la semana durante 8 semanas, es decir, el 200 se va a repetir 8 veces. Así como hicimos con el billete de 100, el de 200 se debe multiplicar por 8 y nos da 1,600, que sería un ahorro de 1,600 pesos. Y le responde su compañera, en cambio, los abonos semanales de la lavadora son 50 pesos y todavía debemos 8 abonos. ¿Cuánto debemos aún? La misma operación, ¿sí? 50 por 8. Pero como en este caso se trata de un pago, porque es algo que deben, se considera el 50 como negativo porque es pérdida. Y el resultado, que son 400, también se considera negativo porque es algo que todavía se va a pagar. Es algo que están perdiendo. Es decir, todavía debemos 400 pesos. Entonces, es muy importante que comprendamos la importancia de la multiplicación. Cuando una cantidad
se repite cierta cantidad de ocasiones, también se puede multiplicar. Son 50 pesos durante 8 semanas, es decir, el 50 se va a repetir 8 veces. 50 por 8, 400. El 200 o los 200 pesos durante 8 semanas, voy a pagar 200, 200, 200, 8 veces. Sería lo mismo que multiplicar 200 por 8 y nos da 1600. Continuamos con el diálogo. Ahí en la parte de abajo de la hoja dice: mi hermano Antonio ha gastado de sus ahorros 600 pesos semanales durante las últimas 5 semanas. ¿Sí? ¿Cuánto dinero más tenía antes de empezar a gastar? ¿Sí? ¿Cuánto dinero empezó a gastar? ¿Sí? Empezó a gastar 600 pesos a la semana. Como es un gasto, se representa como negativo durante las últimas 5 semanas, es decir, semanas que ya pasaron, semanas que quedaron atrás. Por lo tanto, también se considera como negativo. ¿Cuánto dinero de más tenía antes de empezar a gastar? 3,000 pesos. Positivo. ¿Sí? El 600 es negativo porque se trata de algo que se gastó. Y el 5 de las 5 semanas también es negativo porque es algo que pasó en el pasado, por así decirlo, antes del 0 en las semanas que considerábamos como negativas. Y al multiplicarse nos da 3,000 positivo porque es la cantidad que tenía antes de comenzar a gastar. Y le responde su compañero: los vecinos han ahorrado 300 pesos semanales durante las últimas 3 semanas. ¿Cuánto dinero menos tenían hace 3 semanas? Los 300 pesos lo está considerando positivo porque es algo que van a ganar, es algo que están ahorrando, es algo que están reteniendo. Y el 3 se considera negativo porque es algo que ocurrió en el pasado, hace 3 semanas, es decir, antes del 0. Y por lo tanto, aquí está la primera semana anterior, la segunda semana anterior, la tercera semana anterior, y por lo tanto también se considera negativo. 300 por 3, 900, y se considera negativo porque es algo que han ido o que no tenían hace 3 semanas. Entonces, aquí están estos diálogos que son muy importantes para que comprendamos el proceso de la multiplicación con operaciones con números con signo. Pero vamos a ver ahora unas reglas generales que tienen ustedes en su módulo en la página 36. Estas reglas generales de la multiplicación de números con signo es muy importante que las tengamos. Dice: hay 2 tipos de multiplicación de números con signo. La primera es cuando multiplicamos 2 números con el mismo signo. Y la segunda es cuando multiplicamos 2 números con signo diferente. Cuando multiplicamos números con el mismo signo, por ejemplo, positivo por positivo o negativo por negativo, el resultado de ambas multiplicaciones siempre es positivo. ¿Sí? Más por más, el resultado nos va a dar más. Menos por menos, el resultado también nos va a dar más. Por eso aquí, 6 por 8 son 48. ¿Qué signo? Como ambos son positivos, el resultado también es positivo. 9 por 7 son 63. ¿Sí? 9 por 7 son 63. Como ambos tienen el mismo signo, ambos son negativos, el resultado va a ser positivo. A diferencia de cuando multiplicamos números con signo diferente. Cuando multiplicamos números, cuando multiplicamos cantidades con signo diferente, el resultado siempre es negativo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos 5 por 12 son 60, pero como el 5 es negativo, el 12 es positivo, son signos diferentes, el resultado es negativo. 16 por 15 son 240. El 16 es positivo, el 15 es negativo,
son signos diferentes, el resultado es negativo. Estas dos reglas generales es muy importante que nos las aprendamos, que las tengamos en cuenta, porque vamos a ir realizando más ejercicios de este módulo de operaciones avanzadas en la actividad 3. Vamos a ver, resolvamos otros problemas, inciso 2, página 36. Vamos a analizar la siguiente información que va a estar presentada en una tabla. Ya habíamos visto una tabla parecida a esta, que ustedes pueden ver en la página 36, donde veíamos déficit y superávit. Recuerden, se dice que hay déficit cuando los gastos de una persona, familia o sociedad son mayores a la cantidad de dinero que gana, ¿sí? Si yo gasto 10 pesos y solo gano 5 pesos, tengo un déficit de 5 pesos. Me faltan 5 pesos para poder pagar, ¿vale? En cambio, se dice que hay superávit cuando los ingresos son mayores a los gastos. Si yo gano 10 pesos a la semana y me gasto solo 5 pesos, me van a sobrar 5 pesos. Es decir, tengo un superávit, ¿sí? Tengo un sobrante. Entonces, aquí tenemos esa tabla que ya habíamos visto en la actividad anterior, en la actividad 2, donde tenemos ingresos por persona al día y el déficit o superávit en relación con la canasta normativa alimentaria urbana, que es 44.65 pesos, ¿sí? Esto es lo que cuesta la canasta básica al día y esto es lo que ganan las personas y aquí tenemos déficit o superávit, es decir, les alcanza a las personas para comprar lo básico o no. Todos los que están como negativos quiere decir que les falta dinero, es decir, no les alcanza para comprar la canasta básica, y estos que están con signo positivo quiere decir que tienen un superávit o que les sobra dinero después de haber comprado la canasta básica. Vamos a responder las preguntas de esta tabla, que ustedes las pueden encontrar en la página 37. ¿Cuál es el costo por persona de la canasta normativa alimentaria urbana? Esa es la información que tenemos al final de la tabla. Ahí dice que el costo por persona de la canasta normativa alimentaria urbana es de 44.65 pesos. Ahí está. Eso es lo que cuesta la canasta básica, la canasta normativa, ¿sí? Eso es lo que cuesta. No cambia para ninguna persona, es el mismo precio. Lo que cambia es cuánto gana la persona. Por ejemplo, la pregunta B nos dice, ¿cuál es el ingreso diario por persona del grupo 5? ¿Cuál es el ingreso diario por persona del grupo 5? Aquí está el grupo 5 y vemos que el grupo 5 las personas ganan 54 pesos con 32 centavos. Eso es lo que ganan. Ganan 54 pesos con 32 centavos, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta es interesante. Ya vimos que la canasta básica cuesta 44 pesos con 65 centavos. Y ya vimos que las personas del grupo 5 ganan 54 pesos con 32 centavos, es decir, ganan más. La pregunta C nos dice, una persona del grupo 5, ¿qué superávit tiene en relación con la canasta básica? ¿Sí? ¿Por qué superávit? Porque gana más de lo que cuesta la canasta. La canasta cuesta 44, ellos ganan 54. ¿Cuál es el superávit? Aquí está en la tabla. 9 pesos con 67 centavos. Casi los 10 pesos. Entonces, estas personas ganan más de lo que gastan diario. 9 pesos con 67 centavos lo consideramos como signo positivo porque es un superávit, algo que se tiene de más, un sobrante. Vamos con la pregunta D. ¿Cuál es el déficit diario de una familia del grupo 4 que tiene 6 integrantes? Vamos a ver. El grupo 4 por persona, ganan 43 pesos, ¿sí? Por persona ganan 43 pesos con 77 centavos. Si lo comparamos con la canasta básica o con la canasta
normativa hay un déficit, ¿no? Es lo que nos dice acá. Por persona hay un déficit de 0.88 pesos. Si la familia tiene 6 integrantes, en total, ¿qué déficit va a haber? ¿Sí? Tendríamos que esta cantidad repetirla 6 veces, ¿sí? Porque son 6 integrantes. Y si esto es por persona, cada persona tiene un déficit de 0.88. Pero algo más sencillo que ir sumando, sumando, sumando es multiplicar. Como es un déficit, es negativo, lo vamos a multiplicar por 6, que son los 6 integrantes. Es una multiplicación de signos diferentes. El déficit es negativo, los integrantes son positivos. Menos por más nos va a dar menos. Y si multiplicamos esto en su calculadora, a ustedes les han dado una calculadora de parte de Linea, el resultado es 5.28, considerado negativo porque es un déficit, o sea, es una pérdida, es algo que les falta. 5 pesos con 28 centavos es lo que les falta a las familias del grupo 4. Vamos con el inciso E. ¿Cuál es el déficit diario de una familia del grupo 3 que tiene 4 integrantes? Ahora vamos a trabajar con el grupo 3. Ellos ganan 33.47 pesos diarios. Tienen un déficit de ¿cuánto? De 11 pesos con 18 centavos. Ese es el déficit por persona. Una persona, un integrante de la familia formada por el grupo 3, tiene un déficit de 11 pesos con 18 centavos. Pero como el inciso E nos dice que la familia está formada por 4 integrantes, pues vamos a multiplicar menos 11.18 por 4. ¿Sí? Cada persona tiene un déficit de 11 pesos. Son 4 personas, se multiplica 4 veces. Es menos por más, ¿sí? Menos por más, el resultado va a ser negativo. Multiplicamos en su calculadora que les ha proporcionado Linea. Son 44 pesos con 72 centavos. Negativo. Y vamos con la pregunta F. Nos dice, una familia del grupo 1 tiene un déficit diario de 178.05 pesos. ¿Cuántos integrantes son? ¿Sí? Aquí nos cambia un poco la pregunta. ¿Cuántos integrantes son? Ya no nos dice, o ya no nos está preguntando cuánto de déficit hay en total, sino cuántos integrantes. Por ejemplo, decíamos, ¿no? Una persona, solo un integrante del grupo 1, tendría un déficit de 35.61. Y eso lo podríamos encontrar con una multiplicación por 1, 35. Dos personas del grupo 1, si cada uno de ellos tiene un déficit de 35.61, lo encontraríamos multiplicando por 2 y nos da 71.22. ¿La familia está formada por 2 integrantes? No, porque el déficit que tiene esa familia es de 178. Si la familia estuviera formada por 3 integrantes, por ejemplo, si la familia estuviera formada por 3 integrantes, como cada integrante tiene un déficit de 35, tendríamos que multiplicar 35 por 3 y el resultado nos daría 106. Todavía no se acerca. Si la familia estuviera formada por 4 integrantes y cada integrante tiene un déficit de 35, al multiplicar por 4 nos da 142. Se acerca, pero todavía no. Pero si la familia estuviera formada por 5 integrantes, ¿sí? Si la familia estuviera formada por 5 integrantes y cada integrante tiene un déficit de 35.61 que podemos representar multiplicando por 5, el resultado nos da 178.05. ¿Cuántos integrantes tiene esta familia? 5. ¿Sí? 5 integrantes tiene esta familia. ¿Cómo encontramos este resultado? Fuimos probando
¿sí? Fuimos probando. Empezamos a suponer si la familia tenía un integrante, 2 integrantes, 3 integrantes, 4 integrantes o 5 integrantes hasta encontrar el déficit diario de toda la familia. Esa es una forma, pero es bastante tardada. Ahorita vamos a ver algo que nos va a ayudar. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros multiplicamos por 5 nos da esto. Pero hubiéramos llegado a otro resultado si en lugar de multiplicar hubiéramos dividido, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero quiero que empiecen a darse cuenta de eso. Vamos con el ejercicio G. Una familia del grupo 2 tiene un déficit diario de 131.70. ¿Cuántos integrantes son? Podemos hacerlo de la misma manera, ¿sí? Una sola persona, un solo integrante, tendría un déficit de 21, ¿no? Al multiplicar obtendríamos 21. Dos personas tendrían un déficit de 43. Tres personas tendrían un déficit de 65. Cuatro personas tendrían un déficit de 87. Cinco personas tendrían un déficit de 109. 6 personas tendrían un déficit de 131. Y así llegaríamos a la respuesta, ¿sí? La familia tiene 6 integrantes. Fuimos probando uno por uno, suponiendo si tuviera 1, 2, 3, 4, 5 o 6 integrantes. Pero recuerden, les digo, hay otra forma que es la división, porque si nosotros multiplicamos 21.95 por 6, nos da 131.7. Pero si 131.7 lo dividimos entre 21.95, el resultado nos hubiera dado directo, nos hubiera dado 6. Vamos a ver un ejemplo H. Una familia de 3 integrantes tiene un déficit diario de 2.64. ¿Cuál es su déficit diario por persona? ¿A qué grupo pertenece la familia? Aquí en este caso tenemos los integrantes. Tenemos 3 integrantes, ¿sí? Y tenemos el total de su déficit diario. Pero no sabemos, no conocemos a qué grupo pertenecen. Es decir, no sabemos cuánto tiene de déficit de manera individual. Pero si entre estos 3 tienen en total 2.64 como déficit, quiere decir que esta cantidad la debemos dividir entre ellos 3, ¿sí? Entre ellos 3. Es como cuando se ponen de acuerdo para comprar una coca. La coca cuesta 18 pesos y somos 3 personas. ¿A cuánto nos va a tocar a cada uno? Es exactamente lo mismo. Son 3 personas. Las 3 personas tienen un déficit de 2 pesos con 64 centavos. Esa cantidad se divide entre los 3 integrantes para saber cuánto tienen de manera individual. Entonces vamos a hacer la división entre 3, ¿sí? Lo haces con tu calculadora que te ha proporcionado el INEA y el resultado es menos 0.88. Negativo porque es déficit. Entonces, ¿cuál es su déficit diario por persona? 0.88. ¿A qué grupo pertenecen? Aquí está. Pertenecen al grupo 4. Entonces, cuando se trata de dividir, es porque estamos buscando que una cantidad, ¿sí? En este caso, una deuda o un déficit, se divida de manera equitativa entre un grupo, en este caso, entre 3 personas. Vamos a ver un ejemplo más. Inciso I. ¿Cuál es el superávit diario de una familia del grupo 7 que tiene 3 integrantes? ¿Sí? El grupo 7 por persona, 38 pesos con 63 centavos. Si son 3 integrantes, vamos a multiplicarlo por 3. Como es positivo por positivo, signos iguales, el resultado es positivo. Y la respuesta es 115.89 pesos. Positivo porque se trata de superávit. Y por último,
para esta parte de la actividad el inciso J. Una familia del grupo 6 tiene un superávit de 160.79 pesos diarios. ¿Cuántos integrantes son? ¿Sí? Lo mismo. ¿Sí? El grupo 6 por persona son 22 pesos con 97 centavos. ¿Sí? Si ya tenemos que toda la familia tiene un superávit de 100, es decir, les sobra. ¿Sí? Aquí se trata de sobrar. ¿Sí? Toda la familia se reúne, cada persona le sobra 22 pesos con 97 centavos y en total le sobró a toda la familia 160. ¿Cuántas personas son? Vamos a hacer una división. ¿Sí? Vamos a hacer una división. Los 160 pesos entre los 22 pesos por persona y nos va a dar la cantidad de integrantes. Siempre que hacemos este tipo de divisiones, generalmente se divide la cantidad grande entre la cantidad pequeña, a menos que estemos trabajando con fracciones y porcentajes. ¿Sí? Entonces, hacemos esa división y el resultado es 7. ¿Sí? 7. Es decir, la familia está formada por 7 personas. Y si ustedes quieren comprobarlo, podemos multiplicar 22.97 por 7 y el resultado que nos daría son 160.79. ¿Sí? Ahí está. Para que vean que cuando tenemos un producto o una división o una multiplicación y nos hace falta un elemento, podemos utilizar la división para poder encontrar ese elemento que nos hace falta. Y bien, hasta aquí terminamos con esa primera parte de la actividad número 3 del módulo de operaciones avanzadas. En el siguiente video vamos a continuar con lo que nos resta a partir de la página 38 y después de ahí iríamos a la autoevaluación.